Imagino que la mayor parte de pueblos del mundo, y si no todos, la mayor parte, insisto, tienen una fiesta que es la más importante, la más emblemática y la más significativa para su gente. De hecho, como simples botones de muestra, cito, para los norteamericanos, al juzgar por el precio de los boletos aéreos, la fiesta más importante es Acción de Gracias. Digo, no solo los precios, parece que sin importar en qué rincón del mundo viven, para esa época quieren estar con sus familiares. Si hablamos de nuestro pueblo, imagino que comparten conmigo en que rápidamente diríamos Navidad. Como ejemplo cito, ya hay algunos centros comerciales que han sacado la publicidad y los productos para Navidad. Y a lo mejor algunos de ustedes, especialmente las amas de casa, hay una u otra de ustedes que ya quiere sacar los adornos y embellecer sus casas. Insisto, parece que cada pueblo tiene eso, pues los judíos también. En la época bíblica, la fiesta más significativa, más emblemática, más importante, más esperada era la Pascua. Es que ésta conmemoraba la libertad de la esclavitud egipcia y evocaba el precio que se pagó por dicha emancipación. Y sabemos todos, la sangre de los primogénitos egipcios. Cada año recordaban que en esa fecha debían comer cordero asado y durante la cena contar de generación en generación sobre esa maravillosa historia. Una de las costumbres, a mi gusto, más significativas, que no las rasgaban de la Biblia, pero sí en ilustración al mensaje bíblico, era el hecho de que cuando se elegía el cordero sin mancha, este debía salir del corral acostumbrado y entrar casi a la casa. La idea era durante semanas cuidarlo con cariño, casi hacerlo parte de la familia. Era casi una mascota. Por supuesto que el propósito de esto era que cuando llegaba el día del sacrificio, había un momento en donde los sentimientos se enfrentaban. Es que por un lado, la alegría, evocar la libertad de la esclavitud egipcia, pero por otro lado, se habían encariñado con el corderito y tenían que sacrificarlo. Me dirán ustedes, pero oiga, pastor, esas familias estaban acostumbradas al sacrificio de animales. Desde muy pequeños, especialmente los varones, tenían precisamente que sacrificar animales para su nutrición diaria. Sí, pero dije, la razón de llevarlo a casa semanas antes era encariñarse con ese animalito. Para que nos hagamos una pequeña idea de lo que estoy hablando, comentarles que años atrás, en una predicación, mientras estábamos estudiando las fiestas judías, el libro de Levítico creo que fue, se me ocurrió dar una idea, mis pensamientos en voz alta. Yo no dije lo haré, dije me gustaría hacerlo. En esa ilusión dije, les voy a invitar, estamos cerca de Semana Santa, a que nos vayamos a acampar en la noche en víspera a la Pascua, allí en Casa Cristal, en la cima de una montaña bellísima en nuestro país, con vistas increíbles y un clima favorable. En esa explanada
podemos recrear la fiesta de la Pascua. Dije, la idea es llevar un experto y sacrificar allí una res, ver cuando el conocedor saja el animal, lo sacrifica, la sangre salpica, la prepara y luego cada quien corta un pedazo o el experto la corta en pedazos y la llevamos cada quien a su familia para asarla. Dije, fue un pensamiento en voz alta. Para sorpresa mía, porque no era acostumbrado, menos en ese entonces, recibir opiniones escritas. Apenas lo que existía era correo electrónico. Y recibí varias opiniones el siguiente día. Voy a resumirlas. Un grupo me decían que debía tener cuidado porque la práctica podía dar origen a una secta, que así habían comenzado sectas en la historia y que podían desviar nuestra doctrina. Otra de las ideas resumidas fue que la escena en donde la res está siendo sacrificada y la sangre salpica podía significar un trauma psicológico, especialmente para los niños. Y 2 o 3 de los que opinaron pusieron que definitivamente no nos acompañarían. Y el último de los que opinó me dijo, creo, con cariño, pastor, le tengo aprecio y me daría mucha pena saber de que ha sido demandado. Yo estaba sorprendido. No sabía si agradecer o enfadarme. No sabía si sentirme halagado porque las personas habían prestado atención a lo que dije o contrariado porque solo cuando quieren prestan atención. Yo pensé, ¿de qué están hablando si en este país todos los días decenas de rastros, así se llaman los lugares donde sacrifican a los animales, hacen esto? Me dirán, sí, pero ellos están calificados y tienen certificación del gobierno. Pero hay una cantidad en los pueblos que no tienen certificación ninguna. Recuerdo 30 o más años atrás cuando íbamos a visitar la familia de mis abuelos paternos, el abuelo sacrificaba un cerdo. Y lo recuerdo bien porque como nunca he comido esa carne, a mí me parecía grotesco. Pero me encantaba ver cuando estaban sacrificando el animal. Pero ahora, algunos de ustedes me estaban advirtiendo que podía enfrentarme a una demanda. No sé de qué delito. Por supuesto, esto me frenó. No le di rienda suelta a la idea. Aún hasta la fecha me pregunto, ¿debía haberle dado rienda suelta y hacerlo? Es que me imagino que en algo tenían razón. Impactante, especialmente para los que nunca han estado frente al sacrificio de un animal, ver cuando el cuchillo corta parte de su cuello y la sangre brota a un depósito enorme. Y ese animal lucha entre la vida y la muerte mientras su sangre está siendo derramada. Eso sí es dramático.
Absolutamente de acuerdo. Estoy narrando todo esto tratando de impregnar en sus mentes lo que debía significar para los judíos hacer esto en sus casas. Y no solo con cualquier animal, era un corderito que como familia habían elegido semanas atrás y lo habían cuidado como si se convertiría en parte de la familia. Seguramente los más chicos se quejaban y decían: papá, sacrifica a otro, no ese. Y seguramente algunos lloraban. Bien, ¿por qué les estoy narrando esto? Es que hoy vamos a estudiar el capítulo en donde nuestro Señor celebró la última Pascua con sus discípulos. Estoy diciendo que Él entendía muy bien que Él era ese cordero que iba a ser sacrificado no solo por los 11, sino por la humanidad. Él era la Pascua de los 11. Y con emoción digo que creo ningún día podría ser más apropiado para estudiar este capítulo como hoy. ¿Por qué? Es que en el calendario de nuestra iglesia hoy corresponde celebrar precisamente la ceremonia que sustituye a la Pascua y que es la Cena del Señor. Es por esto y más que titulamos a nuestro estudio de hoy La Última Cena. Vayan al capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Capítulo 26, Evangelio de Mateo. Vamos al versículo 1. ¿Listas sus Biblias? Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Esta fue una de las ya varias veces en las que nuestro Señor les advirtió a los discípulos: voy a ser sacrificado. La pregunta es, ¿no le entendieron? ¿Se bloqueaban para no asimilar la idea? ¿Pensaban que estaba bromeando? Pero se los advirtió. Versículo 3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Es que no olviden, era la fiesta de la Pascua, la más importante. Todo mundo estaba en la víspera de este acontecimiento y habían venido de todos los rincones del mundo conocido hasta Jerusalén para la celebración de la Pascua. Los religiosos decían: no en ese día, sería demasiado sangriento, cruel, habría mucho alboroto. Bien, hasta ahí leemos y por favor acompáñenme en oración. Padre, te rogamos que la gracia de tu Espíritu hable a nuestras vidas y que podamos hoy crecer en el estudio de tu palabra. Gracias por ser bueno para con nosotros en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Si sirviera, lo diría a gritos lo que sigue, con el afán de que si esto es lo único de lo que soy capaz darme a entender y ustedes lo logran asimilar, bastante yo habría hecho.
La muerte del Señor no fue un accidente. Él vino a este mundo precisamente con el propósito de morir en esta Pascua. Todo lo que gira alrededor de su historia fue con el propósito de este evento. Cierto que la Navidad es una historia mágica que envuelve nuestro corazón de ternura y de esperanza y cánticos de júbilo. Pero nuestro Señor vino a este mundo con el propósito de ser nuestra Pascua. Su sacrificio es entonces el punto focal de la historia. Su muerte no es el final de la historia, es el tema de la historia. Desde el Génesis, con el sacrificio, lo reitero, el sacrificio de Caín, en la historia de Caín y Abel, yendo por el sacrificio del hijo de Abraham, que nunca se llevó a cabo, yendo por los sacrificios en la época mosaica, y finalmente llegando hasta Apocalipsis con el regreso del Cordero inmolado. Todos estos anuncian que el punto focal de la Biblia es la muerte de nuestro Señor y convertirse Él en nuestra Pascua. Con preocupación veo que no tengo la destreza ni la calificación para enseñar este capítulo como el capítulo merece ser enseñado. Quisiera tener mayores dones, si es que alguno tengo. Quisiera tener mucho más tiempo porque estoy confinado apenas a 35 minutos. Ni en broma eso es suficiente como para abordar y menos para profundizar en el punto focal de la historia bíblica, sino mejor digo, de la historia de la humanidad. Igual lo intentaré. Espero que ustedes profundicen más en casa leyendo verso a verso todo este capítulo. Vamos a comenzar con una escena de adoración. Y diría en este punto, antes de instruirla, ¿qué podría ser mejor antesala al sacrificio del Cordero Pascual que una bella y enternecedora historia de adoración? Dicho de otra forma, la antesala a la ceremonia del sacrificio pascual es un tiempo de adoración. Corroborémoslo. Vayan al versículo 7. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando él sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Diría yo como paréntesis, vaya desfachatez de los discípulos. ¿Con qué autoridad pueden juzgar a una mujer de hacer un acto de despilfarro porque quiere mostrar adoración a su Señor? Qué descaro de parte de ellos, ¿eh? Sigo leyendo. Ellos se justifican diciendo: esto habría podido venderse a gran precio y haberse dado a los pobres. Paren. Están diciendo que el grupo de los 12 estaba confinado a una práctica pragmática, utilitaria, en donde lo que hacían debía ser siempre por el bien de otros, especialmente los pobres.
estaban diciendo que adorar al Señor Jesús y derramar aceite sobre él era un acto de despilfarro, no de buena administración. Verso 10. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Deténganse. Noten, parece ser que la única persona en la historia bíblica que asimiló, que entendió bien que nuestro Señor iba hacia su martirio fue esta mujer. Es que ella lo ungió. La costumbre, de acuerdo, era ungir el cadáver. Pero ella, su corazón se desbordó al escuchar que Jesús dijo: soy vuestra Pascua. Su corazón se desgarró y no escatimó en gastar todos sus ahorros. No exagero al decirlo. Es que los historiadores insisten que este perfume costaba una fortuna para alguien como esa mujer. Así es que sin duda ella tuvo que gastar todos sus ahorros para comprar el mejor aceite, el mejor ungüento para preparar el cuerpo de su Señor hacia la muerte. Su corazón seguramente estaba desgarrado. Sigue. Verso 13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Pocos personajes en la Biblia han sido inmortalizados por algo que hicieron. La mayor parte de ellos han sido inmortalizados porque los libros que escribieron llevan sus nombres, o tal vez porque fueron sacerdotes o reyes. Pero en este caso, una mujer sin mayor abolengo religioso, civil o empresarial, dice que su nombre va a perdurar en boca de los predicadores por lo que hizo. ¿Qué hizo? Un acto de adoración. Bueno, solo Juan menciona que esta mujer es la hermana de Lázaro y Marta. Al hacer un análisis sinóptico, que no es mi costumbre estudiando verso por verso, pero esta vez insistí porque me llamó la atención saber quién era. Al revisar en ese análisis sinóptico, descubro que ella se encuentra cuando menos 3 veces en el Nuevo Testamento. Y en cada uno de los casos parece que su conducta da lugar a malos entendidos, y en los 3 casos son actos de adoración, donde ella está rendida a los pies de su Señor. ¿Cómo no entonces resaltar su acto de adoración si la misma historia me está ya advirtiendo que esto quedará en memoria de ella? El primer evento en donde la encuentro es cuando se sentó a los pies del Señor para escuchar el estudio. Su hermana Marta la reprochó. Se quejó delante del Señor diciendo: mira, ¿por qué no decís a mi hermana que me ayude a atenderlos? Nuestro Señor reprochó a Marta diciéndole: ella eligió la mejor parte, adorarme mientras estudia la palabra. Fue mal entendida, La segunda vez fue cuando se postró a los pies del Señor en la muerte de su hermano Lázaro.
Algunos la han reprochado y se ha hablado fuerte de ella. Pocos han dicho que aún con su corazón destrozado por la muerte de su hermano, cayó rendida a los pies del único que podía ayudarla. Otro acto de adoración. Y tercero, que es el que ahora nos ocupa, ungiendo al Señor con un perfume de gran precio. Insisto, parece que nadie más aceptó y asimiló que debían prepararse ante el martirio de nuestro Señor. Ella no pensó en prepararse a sí misma. Su amor era tan grande por su Señor que lo que ella pensó fue en preparar el cuerpo de su Señor. Un acto de entrega, un acto único de amor. Su cordero, su Pascua, estaba a punto de ser sacrificado. Ella no podía entender los detalles. Si de ella hubiese dependido, jamás su cordero habría sido sacrificado. Pero ella entendía que esa era la voluntad de Dios y que lo único que podía hacer era adorar a su Señor. Dije que esta es la antesala del martirio de nuestro Señor, un acto de adoración. Si yo contextualizo esta escena a nuestro diario vivir, tendría ahora que confrontarme, y quizás algunos de ustedes deberían ser confrontados conmigo, al preguntar, ¿cómo es posible que usted y yo no tengamos tiempo para adorar a nuestro Señor? ¿Cómo es posible que cada día de la semana nosotros no tengamos un tiempo de adoración a los pies de nuestro Señor? Y que a pesar de que este instructor insiste sobremanera en que deberían dedicar tiempo postrados en forma retórica, estudiando la Biblia y adorando al Señor, hay una cantidad de los presentes que ni en broma lo hacen. Colmo aún, en un día dedicado para la adoración, un día domingo en donde entramos al culto con el propósito de adorarle, hay algunos de ustedes que ni siquiera ese día pueden hacer el esfuerzo para estar a tiempo y dedicarle cantos de adoración a nuestro Señor. Es difícil entender que usted no asimile. Yo no dejo de preguntarme por qué los discípulos no asimilaban que su Señor iba hacia el martirio. Solo lo asimiló esta mujer, María de Betania. Ahora pregunto, ¿cómo es posible que usted y yo no asimilemos que la única adoración válida, legítima y necesaria en un culto de adoración es lo que nosotros cantamos a Dios? Como para que no nos esforcemos en dedicarle ese tiempo a nuestro Señor. No lo entiendo. Pero quiera Dios que después de lo que hemos escuchado, cada vez que pensemos en que es día de culto, con devoción, con pasión, nos esforcemos por estar temprano
y que nuestra adoración signifique un tiempo de intimidad espiritual. Les pedí a los diáconos que me ayudaran y que tuviéramos el servicio de la Santa Cena hasta después del estudio, precisamente por esto. Es que la antesala de la cena pascual fue el acto de adoración de María. La antesala de tomar lo que representa el Cordero Pascual en nuestras vidas debería ser también un acto de adoración. Y yo no estoy seguro que yo haya sido capaz de explicarlo. Temo que no lo he hecho bien porque hay cantidad de ustedes que se quedan ahí afuera platicando y otros se quedan, según ustedes, sirviendo. Si no he sido capaz de explicarlo, voy a repetirlo. En esta iglesia hay varios cultos porque la idea es que en uno sirvamos y en el otro lo recibamos. Y recibirlo significa entrar al acto de adoración con todo nuestro corazón. También dije al principio que no sabía si sería capaz de explicar esto con la importancia que el capítulo merece, pero lo he intentado. Si ustedes, algunos, desean hacer caso omiso de lo que aquí enseña, si desean pasar por alto tan importante acto de adoración, ya no es falta de un instructor que se los explicara. Probablemente es desinterés. Y si lo que hay en ustedes es desinterés y falta de amor y falta de pasión por su Señor, entonces les sugiero que preste triple atención al personaje que sigue, porque es mi oración que ni en broma usted y yo nos identifiquemos en el acto de frialdad y de indiferencia de este personaje. Versículo 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. Qué trágico personaje, les explicaré por qué. Cercano al Hijo de Dios como muy pocos en la historia de la humanidad. Recibió el poder de sanar enfermos y probablemente lo usó. Cuando fueron enviados de dos en dos, Judas iba allí. Y no me sorprendería que haya sido testigo o que él haya sido instrumento para que enfermos recibieran sanidad. Estaba en el grupo de los creyentes, pero no era un creyente. Siguió al Señor por 3 años, día y noche. Si algo decepciona especialmente a los recién convertidos, es conocer de cerca a quienes estamos supuestos a ser ejemplo espiritual. Los decepciona porque al convivir con nosotros descubren nuestros defectos y las expectativas que ellos ya habían hecho se desmoronan. Esto no pudo haber sucedido con Judas, porque al haber convivido con nuestro Señor 3 años, debería haberlo admirado más que nadie, porque Él fue y sigue siendo el Cordero sin mancha. Participó del ministerio de nuestro Señor, lo vio obrar milagros
e incluso estuvo en la última cena. Uno de los historiadores que yo estudio dice que si revisamos detenidamente en forma sinóptica la última cena, vamos a descubrir que Judas no participó. Que después de que nuestro Señor dijo: el que conmigo moje el pan, que Él lo hizo, de inmediato salió y no escuchó la promesa que nuestro Señor hizo. Este historiador dice que nuestro Señor dejó la promesa hasta que Él saliera. ¿Cuál fue la promesa? Esta va a ser la última vez que comen conmigo la cena pascual, hasta que la comamos de nuevo en la eternidad. Seguramente nuestro Señor les estaba diciendo: la próxima vez que nos sentemos a compartir la comida pascual será en las bodas del Cordero. Judas ya no estaba ahí. Él no recibió esa promesa. Nuestro Señor le lavó los pies. Nuestro Señor trajo a la vida cadáveres frente a Él. Con todas esas oportunidades, me pregunto, ¿cómo pudo no rendir su vida al Cristo que significaba el Cordero Pascual? Después de verlo en esa perspectiva, estoy seguro que Judas es una grave advertencia para todos aquellos que fingen servir al Señor, pero que sus vidas, sus corazones están lejos de Él. Estoy diciendo que comparten tiempo en el grupo de creyentes, pero ellos no son creyentes. Por años conviven con creyentes y visitan la iglesia, pero obviamente lo hacen por motivos equivocados. Son amigos de los que adoramos al Señor, pero ellos no adoran al Señor. De hecho, aun cuando esta mañana se sintieron confrontados cuando dije la indiferencia por no hacer el esfuerzo de estar temprano y adorar al Señor, aun cuando se vieron confrontados, no se dieron por aludidos. ¿Por qué? Porque no creen que eso sea para ellos o que sea importante. Es que ellos están muy bien representados, no por María, la de Betania, la mujer que adoraba a su Señor. Ellos están representados por Judas, amigo de los discípulos, pero jamás hizo a Cristo su Señor. Cuidado. Hablar de las Escrituras y ser parte de una comunidad religiosa no nos hace parte de la iglesia de Cristo. Nuestro Señor no venció porque citaba las Escrituras. Nuestro Señor venció porque obedecía las Escrituras. Aún en esta historia que pronto van a leer en casa, descubrirán que Él 2 veces le dice al Señor: no quiero beber esta copa. Las 2 veces nuestro Señor guardó silencio y Él dijo: que se haga entonces tu voluntad. Él no buscó versículos bíblicos para evitar el momento de su martirio. Él obedeció los versículos bíblicos que hablaban sobre su martirio. Si usted y yo
no estamos haciendo pero ni un pequeño esfuerzo en obedecer la palabra, entienda, entonces estamos representados por Judas, no por María la de Betania. Venir a este culto y simpatizar con los adoradores no le convierte a usted en un adorador. Más trágico es al leer que nuestro Señor llama a Judas hijo de perdición. Al principio pensé que era un título o un modismo hebreo con un tinte peyorativo y discriminativo en honor a su grave pecado. Pero eso me hizo leer un poco debajo de la letra y descubrí que tiene mayor significado. Dice que si se tradujese a nuestro español, la frase tendría que decir hijo que se desperdicia. Es que este es un hijo pródigo, Es un hijo que ha desperdiciado su herencia, que ha desperdiciado y desaprovechado ser un hijo de ese hombre. Es un hijo que ha despilfarrado su vida. Pero a diferencia del hijo pródigo de la parábola, este no se arrepiente. El hijo pródigo se arrepintió y volvió a su padre diciéndole: hazme como uno de tus jornaleros. Sé bien que he sido un hijo que se pierde y que he perdido y despilfarrado mis privilegios. Basta con ser uno de tus jornaleros. Ustedes saben el final de esa historia. Este hijo de perdición no volvió a su padre, no regresó a la cruz arrepentido. Ustedes dirán, el pecado era muy grave. No es esa la razón. Creo que Pedro cometió un pecado pero mucho más grave. Pedro negó a nuestro Señor 3 veces. Pedro se comprometió a no escandalizarse minutos antes. Pedro era íntimo del Señor. Pero Pedro, al igual que el hijo pródigo de la parábola, se arrepintieron y volvieron al Señor. Este hijo de perdición no volvió. Él fue a los que le dieron el dinero y se los regresó y luego se ahorcó porque el remordimiento lo estaba ahogando. Él pudo haberse arrepentido, llegar a la cruz de Cristo y pudo haber recibido el perdón. Pero él desperdició su vida. Quiera Dios que en medio nuestro no haya otra persona más que despilfarra los varios privilegios, las varias oportunidades que ha recibido de abrir su corazón a Jesús. Hoy, en la antesala de tomar la Santa Cena, el mejor acto de adoración que usted podría haber hecho es rendir su vida a Jesús. Pero eso es algo entre usted y Dios. Por favor, cierren sus ojos y oren conmigo.